Shalom Alejem, bendiciones para todos en este tiempo de celebración. Cuando culminamos, hoy estamos en el día 8 de la celebración de Hanukkah. Y para culminar, como son 8 días, quisiera hablar un poco en relación a lo que representa el número 8 y cómo trasciende el mundo natural y lo que representa para efectos de una nueva etapa. Cuando vemos nosotros todo lo relacionado a lo que aparece dentro de la Tanaj en cuanto a la vida, es importante que podamos meditar, que podamos reflexionar. Estos días han sido de mucho gozo por lo que representa la celebración, pero creo que también ha sido de introspección, de reflexión en cuanto a nuestra identidad, lo que representa la lucha diaria, lo que representa también nuestras convicciones, la firmeza y determinación para la misma. Pero este mismo número, hablando del 8, nos habla de una nueva etapa, nos habla de algo nuevo que comienza. Y es allí donde nos hacemos preguntas que son importantes porque la respuesta va a determinar muchísimo cómo transitar. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿O cuáles son los nuevos objetivos que tú tienes? Porque pareciera que al momento de casarse o tener hijos, un trabajo, una profesión, una vivienda y un vehículo, pareciera que eso es todo. Y se entra como en una rutina a lo cotidiano y no hay objetivos nuevos. Y empieza la persona sin darse cuenta a ir muriendo poco a poco en cuanto a esperanza, en cuanto a expectativas, en cuanto a metas. Considero que no es el hecho de hacer muchas actividades lo que pudiera expresar que estás bien, que estás avanzando, sino que todo lo que estás haciendo debería evaluarse si es productivo, si realmente se está alcanzando una meta con todo lo que estás haciendo. Porque ¿de qué vale hacer tantas cosas si a la final no se traducen en nada relevante? Yo creo que nosotros deberíamos evaluar si vemos la vida y si hay más allá de lo que nosotros podemos palpar en lo natural. Cuando vemos nosotros la creación, el mundo fue establecido en 7 días. Existe también 7 notas en la escala musical, 7 días de la semana, 7 días proféticos para esta edad presente, Golan Hasé. Por eso el número 7 representa todo este plano material o este mundo físico que podemos ver. Pero el número 8, por otro lado, trasciende al mundo natural. Es por ello que en esta celebración, al igual que Sukkot, que duran 8 días, tenemos expectativas por todo lo que representa el número 8 y que todo lo que está en la Biblia tiene un objetivo, traza un propósito, tiene códigos que necesitamos saber descifrar, porque hay mensajes allí que son importantes. Aunque el 8 emana por encima de nuestro sentido, todo nuestro ser puede alcanzarlo y ser tocado por la fuerza espiritual que hay dentro de lo que representa este número. En un nivel mucho más profundo, son 8 días de trascendencia. Día a día estamos mirando más allá, dónde estamos, de dónde venimos, pero sobre todo a dónde vamos. Donde tenemos también la oportunidad de mirar hacia adentro, hacia nuestro interior, nuestro mundo, y más allá, para poder percibir que no simplemente es existir,
sino vivir. Y de esta forma poder transitar caminando con esa satisfacción que tienes una meta, que estás enfocado en objetivos y que estás viendo resultados que están cambiando tu vida. Cuando vemos nosotros en la Tanakh, el número 8 representa lo que trasciende, la superación de las limitaciones físicas. Muchos también hablan que simbolizan la ciudadanía dada desde los cielos para ser parte del mundo venidero. Por eso el cuerpo debe ser transformado, regenerado por completo. Es caminar por este mundo sin pertenecer a él. En la Tanakh, el número 8 está relacionado con todo lo nuevo, lo sobrenatural. Por eso el número 8 representa el Olam Habá o el mundo venidero, que es posterior al reino. En la Tanakh, este número también está conectado con comienzos o con la regeneración. Se considera como el número de comenzar, de empezar, porque el número 8 es lo que inicia una etapa contemplada en 7 días, y estos 7 días o estas 7 etapas que culminan, y de allí lo que representa para efectos de esta edad presente, es lo que va a dar la apertura para que el día 8, o lo que es igual al mundo venidero, nuestra vida sea otra por completo. No en vano, este número se menciona 80 veces en la Biblia, o sea, 10 veces 8. Cuando vemos todo lo relacionado a este número y lo que representa, nos damos cuenta que de alguna forma el Eterno nos está motivando. La motivación es como un motor esencial en el ser humano. En ocasiones, la motivación se repite tan a menudo que acaba como por perder el sentido, dado la sensación de que es un estado mental reservado para aquellos que han nacido con ella. Sin embargo, está presente en cada acción y en cada decisión que se toma a lo largo de la vida. Sin la motivación no podrías levantarte cada día. Por lo tanto, también se define como el estado de ánimo que cambia la conducta del sujeto para orientarlo hacia determinados objetivos. Además, la motivación es como la energía que orienta estos comportamientos hacia la eficiencia, llegar a la meta lo antes posible y con el menor esfuerzo. Muchas veces en la vida se establecen cosas y no lo logramos por falta de motivación. E incluso cuando hablamos de la obediencia, la falta de motivación es lo que impide que podamos nosotros superar nuestros límites para poder obedecer. Por ejemplo, si nosotros le decimos a alguien que debería guardar Shabbat por todo lo que representa y la persona dice que no y saca cualquier excusa, si yo establezco que le voy a dar a esa persona $1,000 por cada Shabbat que guarde, ¿cuál sería su actitud? La mayoría empezaría a guardar Shabbat por la recompensa de los $1,000. Por lo tanto, el problema no sería guardar Shabbat, sino la falta de motivación. Quiere decir que en nuestras vidas debe existir como un motor interno que nos impulse a hacer las cosas, y no factores externos como este tipo de recompensa para caminar ajustado a lo establecido por el Eterno. Ahora, ¿cómo poder mantener la motivación en un nuevo comienzo, en esta nueva etapa? Muchos de los que me están oyendo a lo mejor comenzaron una nueva etapa. Empezaron una relación, empezaron en un nuevo trabajo, a lo mejor se mudaron, comenzaron en una nueva ciudad o se fueron del país. Pero algo deben estar comenzando, a lo mejor una carrera universitaria, algo. No importa si lo que te has propuesto es pequeño o grande, lo que te va a mantener en movimiento
para alcanzar objetivos en esta nueva etapa es la motivación. Y sin ella tus esfuerzos serán el equivalente a empujar un vehículo, un auto, simplemente con tus propias fuerzas. Qué complicado puede ser el hecho de tener que empujar un vehículo, un auto sin ayuda y sin saber cuándo llegarás a tu objetivo. Por eso, parte del trabajo debe consistir en que siempre tengamos presente por qué estábamos empujando el vehículo en primer lugar y tener esto claro y de allí también hacia dónde lo estamos empujando para que valga la pena. Un nuevo comienzo o una nueva etapa en la vida puede ser a través de diversas oportunidades que también nos ayudan a crecer y desarrollar el potencial. Aprovechar cada oportunidad implica estar abierto a los cambios, y esto es algo que muchas veces se presenta como que resistencia. Establecer nuevos objetivos y adoptar una mentalidad que nos permita avanzar hacia lo que se desea lograr. Esto nos indica que cuando llega una nueva etapa en la vida, uno la visualiza con mucha ilusión, imaginando las metas y todo esto. Sin embargo, eso todo es antes de empezar. La realidad y lo más difícil es mantener la motivación a lo largo del proceso para conseguir ese objetivo. Si se tiene la ilusión, la oportunidad y las ganas, pero te falta mantener como que esa chispa que va a proporcionar esa motivación, esa fuerza adicional a las decisiones y al empeño, que es sumamente importante. Muchos ven como que frases motivadoras para empezar nuevas etapas con esperanza. Son como una especie de fuerza o de ilusión cuando terminamos una fase o una etapa en la vida o la cerramos y comenzamos una nueva. Cuando buscamos algo que nos ofrezca como que felicidad, tranquilidad, esperanza, y de esta manera empezar a vivir, a caminar con gozo. Pero esto implica también saber cerrar etapas o ciclos para poder abrir unos nuevos. Saber controlar los miedos y las dudas que siempre se presentan cuando algo nuevo se inicia, y al contrario fortalecernos y llenarnos de esperanza que sí lo podemos lograr. Solo hay que saber mirar, porque en el horizonte siempre nos esperan puertas por abrir, y aquellas que se cierren es porque hay una mejor que se abrirá. Si algo debemos valorar en la vida para comenzar una nueva etapa, es aprender a vivir cada día. Cuando evaluamos lo que representa el número 8, hay cosas que debemos tener presente cuando vemos que el número 8 representa una nueva etapa. Y son las que quiero compartir. Son como 8 puntos o elementos que necesitamos siempre mantener como que frescos en nuestra mente. Si es posible, anotarlos y siempre estar allí pendiente de cumplir con esto. Lo primero, para comenzar una nueva etapa, es definir claramente los objetivos de esta nueva etapa. Preguntarnos qué es lo que realmente queremos lograr. ¿Queremos crecer en lo personal? ¿Queremos alcanzar un desarrollo profesional o espiritual? ¿Deseamos mejorar la calidad de vida a través de ejercicio, comer sano, descansar mucho más? ¿Queremos un nuevo empleo? ¿O quizás queremos aprender una nueva habilidad o desarrollar el talento que ya tenemos? Debemos tomarnos un tiempo para reflexionar y anotar esos objetivos. Tener presentes que hay objetivos a corto plazo, objetivos a mediano plazo y objetivos a largo plazo. Si nosotros podemos celebrar y disfrutar cada objetivo que a corto plazo sea cumplido, eso nos dará la motivación para seguir y de esta forma también alcanzar aquellos que son a mediano plazo y largo plazo. El segundo elemento que debemos mantener presente
es el hecho de renovar nuestra mente, desarrollar una nueva mentalidad, cambiar la forma como se piensa, primeramente sobre nosotros mismos y las capacidades que poseemos. Esto es algo crucial. Es como nos vamos a mudar o estamos ya en una casa viviendo y empezamos a revisar el closet o el armario y tenemos tantas cosas allí guardadas y todas tienen como que algo que justifique el por qué están allí, sin embargo no las usamos. Sacar cosas que se tienen pero que no se usan y están ocupando un espacio. El asunto es que nos resistimos a botarla y de esta forma empezamos a defender el por qué la tenemos y lo más probable es que nunca la usemos. Quiere decir que hay algo en lo sentimental, en lo emocional, que genera un apego para mantener eso allí. Así sucede con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias. Están allí ocupando espacio y deberíamos sacarlo. Tener la capacidad y el valor de cuestionarnos y pensar realmente si lo que creemos, si nuestra firmeza en las convicciones que tenemos en cuanto a la fe, en cuanto a lo que estudiamos, en cuanto a lo que aprendemos, realmente es la verdad. Una mentalidad renovada, como lo plantea Pablo, nos va a ayudar a enfrentar grandes desafíos y poder tener mayor resiliencia. Debemos recordar que cuando comenzamos puede traer eso como cierto miedo, duda, incertidumbre, y es natural porque nos enfrentamos a algo nuevo, sobre todo cuando debemos mudarnos de país y conocer una nueva cultura, una nueva idiosincrasia, nuevas direcciones y una serie de cosas para irnos adaptando, y sobre todo cuando debemos enfrentar otro idioma y la necesidad de saber cómo expresarnos para estar como que confiados o seguros de que podemos hablar y darnos a entender con aquello que queremos expresar. Esto es algo normal, pero también es verdad que el valor es lo que nos da la fuerza para poder vencer el miedo. No es que el miedo nos paralice. Siempre vamos a tener ciertos miedos, siempre y cuando no nos paralice. El valor es lo que nos ayuda a que ese miedo podamos nosotros vencerlo. Y de esta forma asumir esas oportunidades que se están presentando, esas puertas que se están abriendo y comenzar algo nuevo. Para poder cultivar una mentalidad renovada, como dice Pablo, yo considero que hay cosas que debemos tener presente. Lo primero, mantener siempre una actitud de agradecimiento al Eterno. Agradecer a diario. Bendecir al Eterno por todo. Segundo, rodearnos de personas que nos ayuden, que nos inspiren, que nos motiven, que nos alienten. Personas que tengan ese nivel espiritual idóneo con el cual compartir y poder alimentarnos de ellos. También realizar actividades que nos ayuden en el crecimiento personal, sea a través de cursos, seminarios, lecturas de libros, clase, pero todo lo que nos ayude a mejorar nuestras virtudes, defectos, cualidades, todo lo que nosotros tenemos internamente. Y por último, necesitamos urgentemente dedicar tiempo a estudiar la Torá y sobre todo cómo aplicarla en la vida diaria. El estudio de la Torá es la fuerza, es la base, es lo que nos debe ayudar a mantenernos firmes. No podemos dejar de estudiar la Torá y sobre todo vivir aquello que estamos estudiando. Nunca diga, como lo expresa el Pirkei Avot, cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque nunca tendrá tiempo para hacerlo. Usted es el que debe organizarse para poder realizar todo esto. El tercer elemento de los 8 que quiero compartir, por lo que representa que estamos hablando de nuevos comienzos, de una nueva etapa, es aprender a dejar ir.
Uno de los pasos más importantes para aprovechar un nuevo comienzo es aprender a dejar ir aquello que no nos ayuda, que no nos nutre, aquello que no sirve como elemento de cooperación para nuestra vida. Y no es que uno sea mejor que otra persona cuando hablamos de dejar ir a personas, simplemente que ya no son parte de esta etapa. Hay personas que están con nosotros y a lo mejor estarán toda la vida, pero hay otros que simplemente cumplen como que etapas. Y luego de esa etapa, cada quien va a seguir por su lado haciendo lo suyo. Y vendrán nuevas personas que te ayuden y nosotros también ayudar. Y esa retroalimentación es lo que hará que podamos crecer y creciendo también madurar. Decir que vamos a dejar ir algo es fácil. Hacerlo es lo que necesitamos tener presente y sobre todo firmeza y determinación. Porque no podemos comenzar algo nuevo con una mentalidad, con personas, con cosas y con elementos del pasado que no nos ayudan en esta nueva etapa. Por eso, dejar ir cosas puede también incluir los hábitos, relaciones con personas, incluso creencias que tenemos que no nos permiten avanzar. Al soltar aquello que nos pesa, podremos hacer espacio para lo nuevo y de esta forma superar el duelo. Dejar ir y soltar son procesos emocionales y de gran reflexión que implica aceptar la verdad por encima de la realidad y despegarnos de lo que no se puede cambiar. Muchas veces nos esforzamos por querer hacer las cosas, el problema es que al mismo tiempo nos aferramos. Y mientras que por un lado queremos soltar, por el otro nos aferramos, nos apoyamos mucho más. Y esto simplemente nos va a hacer sufrir y nos va a impedir avanzar. Soltar y dejar significa aceptar la verdad tal como es. Sin negar, sin resistirnos a ella, significa liberarnos de aquello que nos tiene atado al pasado y que a lo mejor es algo que nos genera dolor, sufrimiento, angustia. Qué importante es poder soltar. Dejar ir no es necesariamente olvidar ni renunciar, ni mucho menos darse por vencido. Se trata de abrirnos a nuevas posibilidades y oportunidades de crecimiento. Es por eso que soltar o experimentar el duelo es sumamente importante para nuestra salud y sobre todo la emocional. Soltar y dejar ir es un proceso de mucha reflexión y que involucra mucho las emociones porque implica reconocer lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos frustra, sin tener que negarlo ni minimizarlo. Cuando aprendemos a soltar, logramos expresar lo que sentimos sin reprimir, ni descargarlo de forma agresiva, que es sumamente importante. Este proceso implica ver y aceptar las cosas como son, sin idealizarlas, sin distorsionarlas, sin forzarnos a creer que todo está bien. A partir de la aceptación podremos perdonar a los demás y a nosotros mismos, sin guardar rencor ni culpa. Una vez logramos la aceptación, el perdón y de allí soltar y dejar, implica desapegarnos de lo que ya no podemos cambiar, controlar o tener. Y de allí el no aferrarnos y mucho menos obsesionarnos. Por supuesto, en muchas ocasiones puede ser fácil o puede ser difícil, pero no imposible. Porque como está involucrado como un duelo, o por lo menos así se ve en lo emocional, a veces es un poquito difícil o a veces no es tan fácil como nosotros creemos. Por ello, aprender a soltar puede generar a veces culpa, sensación de vacío o tristeza, pero con esto no deberías condenarte, sino todo lo contrario. Lo estás haciendo porque te amas y tú te estás dando la oportunidad de una nueva vida con cosas mejores a través de esta oportunidad que el Eterno está colocando delante de ti. Que esta nueva etapa la puedas entonces transitar
con personas que te ayuden a mejorar, a crecer, que se transformen en compañeros de desarrollo espiritual, que es sumamente importante. El cuarto elemento que considero de los 8 es la firmeza y determinación que nos va a llevar a la disciplina. La disciplina es algo vital. Considero que es una de las cosas más importantes que debe desarrollar una persona. La firmeza en la vida es la capacidad de ser constante, entero y no dejarse abatir o dominar por algo o por alguien. En un contexto espiritual, la firmeza se puede definir como la capacidad de confiar en el Eterno plenamente para obtener esa fortaleza interior y esa valentía que nos permita caminar. La firmeza, en cuanto al carácter, se desarrolla a través de la resistencia, que se obtiene cuando enfrentamos pruebas, cuando superamos dificultades, cuando empezamos y cerramos etapas, cuando vivimos los procesos. La firmeza está relacionada con la estabilidad y con la inamovilidad. En un mundo tan cambiante como el que vivimos hoy, sumado a la inestabilidad del ser humano, hacen de la vida de cada persona como una especie de caos o de crisis, siendo las consecuencias que se viven nefastas por el hecho de no saber realmente lo que se quiere. Es como caminar sin dirección. Vivimos en un mundo que rehúye la perseverancia, la firmeza y la constancia. Al contrario, cambia tanto y hoy está por aquí, mañana por otra cosa, comienzan algo, no lo terminan y por ello la firmeza, esa capacidad de seguir adelante en la adversidad es poco frecuente. Ver a alguien que comienza y a la vez termina, muy pocas veces se ve. Cualquier motivo es válido para simplemente decir hasta aquí y dejar algo que se comenzó con mucha emoción, con mucha determinación, con esperanza, pero se acabó muy rápido esa gasolina. Lamentablemente esta falta de compromiso es evidente incluso entre los creyentes. Personas que dicen tener al Eterno, personas que hablan de fe y de esperanza, pero no culminan. Empiezan tantas cosas. La pregunta es ¿qué termina? Y en verdad, si es importante, si es relevante o no. A muchos no les resulta fácil mantener un tiempo de quietud con el Eterno. El agotamiento, las ocupaciones, las prioridades incorrectas hacen que dejen pasar ese tiempo. A ello, cuando hablamos también de la determinación, que es la capacidad de tomar una decisión y llevarla a cabo, a pesar de las adversidades para alcanzar un objetivo. Es una cualidad que se puede entrenar y cultivar y que se considera clave para el éxito. Algunas características de las personas determinadas son que tienen paciencia y perseverancia, que se mantienen fieles a sus metas a largo tiempo, son capaces de encontrar los modos y establecer lineamientos para cumplir con lo que se proponen, afrontan los retos como una oportunidad, aceptan las consecuencias de sus decisiones, sean acertadas o equivocadas porque es parte del ser humano. La determinación es una cualidad que llena de firmeza y decisión nuestros sueños y propósitos. Es la voluntad de alcanzar metas a largo plazo y hacerlo con pasión y perseverancia. Es mantenerse fiel a determinadas metas a lo largo del tiempo y poner todo el empeño posible en conseguirlas, que al fin y al cabo para eso se establecieron. Y esta firmeza, esta determinación es lo que nos va a llevar a lo que comenté, la disciplina. Porque la disciplina es un hábito que nos ayuda a alcanzar objetivos, metas, mejorar la productividad, fortalecer la voluntad. Se trata de la capacidad de establecer objetivos y trabajar de manera constante para lograrlo, a pesar de las distracciones y contratiempos. La disciplina es importante porque nos permite enfocarnos en tareas pequeñas y consistentes para lograr metas a mediano y largo plazo.
Nos ayuda a crear hábitos positivos que mejoran la salud, la productividad y las relaciones. Nos ayuda a superar la procrastinación y evitar postergar tareas desafiantes. En eso creo que muchos nos hemos hecho como que expertos en suspender y dejar para el otro día lo que podemos hacer hoy. Aumenta la productividad al aprovechar al máximo el tiempo y la energía. Y por último, la disciplina fortalece lo que es la voluntad y la capacidad de resistir tentaciones o todo lo que nos distraiga. La disciplina, así como un músculo, se va desarrollando poco a poco. Por ende, es importante reconocer los puntos débiles y regresar siempre a la constancia. Precisamente el hábito de la disciplina es el que permite seguir enfocados y no llegar a desviarse del camino. Caer en distracciones ni mucho menos. Dejarse llevar por tentaciones que afecten los objetivos que se plantea cada uno. De allí su gran importancia para desarrollar proyectos personales y profesionales. Qué importante es la disciplina, porque se requiere lo que dijimos previamente, esa firmeza, esa determinación para poder desarrollarla. El quinto punto, y con ello no significa que sea menos importante, solo que estoy mencionando los 8 que yo considero que necesitamos para comenzar una nueva etapa en la vida. Este nuevo punto es asumir el cambio. Cuando hablamos con personas, sean amigos o familiares, ¿cuántas veces plantean el deseo de un cambio en la vida? Cuando están como que cansados, la rutina, la monotonía, quieren algo que genere como un punto de quiebre y empezar algo nuevo, empezar a sentirse como que vivos. A menudo nosotros de forma a veces hasta inconsciente pedimos como que un cambio, le pedimos al Eterno, bueno, quiero algo nuevo, quiero empezar una nueva tarea, quiero emprender esto, nos gustaría cambiar aquello, etcétera. Sin embargo, ¿realmente deseamos ese cambio? Porque a la vez nos da miedo enfrentar lo nuevo. Al fin y al cabo, como dicen muchos, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso ya está mostrando que dentro de nosotros hay resistencia al cambio, a pesar de que de labios decimos querer cambiar. Por eso es que nos cuesta tanto, porque preferimos la certidumbre de algo que a lo mejor no nos gusta, a la incertidumbre llena de posibilidades de algo mejor. O sea, no saber cómo va a ser nuestra vida mañana nos provoca ansiedad, nos provoca estrés, y de esta forma cómo enfrentar una vida en medio de esto, que es una especie de crisis emocional que estamos experimentando. La cuestión es que a veces en la propia vida la que nos fuerza a cambiar. Y allí es cuando se pone la cosa difícil. Cuando hay situaciones o episodios en la vida que nos empujan al cambio. Son momentos en los que la realidad externa nos impone algo que nos empieza a empujar a transformar la vida. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser mudarnos de un país, puede ser un divorcio, puede ser el despido de nuestro empleo, puede ser porque perdimos la casa o algo. El asunto es que generó un punto de quiebre y empezamos a debatirnos internamente, debemos comenzar de nuevo, hay que cambiar y todo lo que implica esto. Todos experimentamos cambios importantes en la vida en un momento u otro. Y estos grandes momentos de cambio a menudo conllevan una gran crisis, pero a la vez también una gran transformación. No puedo negar que muchas veces he sentido dudas y a la vez hasta confusión en esos momentos de cambio, sobre todo porque me ha tocado vivir en varios países y tener que adaptarme a un nuevo país, a una nueva cultura, idiosincrasia, conocer expresiones, modismos y una serie de cosas. Es todo un proceso. Comprender que se trata de un ciclo con sus fases y
que cada una nos está aportando algo, es lo que nos ha ayudado a vivirlo de una forma como que más serena, sin estrés. Cuando asumimos, porque la Torá nos enseña que todo lo que sucede en nuestra vida es porque el Eterno así ha querido y porque todo es para bien. Entonces, más allá de lo que pueda generar como incertidumbre, mirar más allá de eso y decir, veremos qué nos enseña el Eterno en esta nueva etapa, es lo que nos da como que el aliento, la motivación para seguir adelante y de forma más tranquila o sin estrés, sin ansiedad, poder caminar y dar los pasos en esa nueva etapa. Por eso, si tú que me estás oyendo te encuentras en un proceso de cambio, debes tener presente que vas a atravesar por momentos que no van a ser fáciles, pero que son importantes. Esos te van a ayudar a reinventarte, a transformar, a cambiar y empezar algo diferente. El cambio a menudo lo vemos como algo que nos va a hacer sufrir y no es así. Puede ser todo lo contrario. El cambio nos puede llevar a algo mejor y más cuando está dentro del plan del Eterno, que es lo relevante. Por eso el cambio, a pesar de que muchas veces las personas no le dan la bienvenida, nosotros deberíamos aceptarlo, abrazarlo y decir, vamos a comenzar esta nueva etapa y veremos qué tiene el Eterno para mí en esto que voy a comenzar. Otro elemento de los 8, voy a hablar el número 6, es aprender y dejarnos ayudar. A veces decimos que queremos aprender, pero no aceptamos la ayuda. Para algunas personas, incluso solicitar ayuda es como un signo de debilidad. Para otras, lo es más bien de inteligencia, de fortaleza, porque nos estarían mostrando un panorama que no estamos viendo o no tenemos la capacidad de ver. En cualquier caso, es una demostración de humildad y nunca debería ser de humillación. Dejarse ayudar es resolver, es avanzar, es aprender, es evolucionar, es crecer. Reconocer que todos los seres humanos tenemos limitaciones que podemos superar con la asistencia de alguien que nos guíe, de esa persona que nos tiende la mano. Es admitir que otros tienen formas diferentes para emprender lo mismo que emprendemos nosotros, pero con una metodología diferente. ¿Cómo se puede abordar una tarea o una situación? Con la ayuda, si nos dejamos ayudar, entonces podemos aprender cómo. Cuando nosotros hablamos de aprender y dejarnos ayudar, es descubrir, como dicen por allí, que 2 más 2 suman 4. Pero cuando aplicamos la Torá, a veces 2 más 2 no son 4. Empezamos a ver cosas diferentes. Porque si algo nos va a enseñar el Eterno es poder salir de la zona de confort, de esa mentalidad encajonada, de esa visión en túnel. Somos tan predecibles. Y por eso es que nos cuesta. Hay personas que poseen como que una resistencia a solicitar o aceptar ayuda. Puede ser por la soberbia, por el orgullo, el hecho de minimizar a los que están alrededor, e incluso algunos se sienten vulnerables o hasta avergonzados por el hecho de pedir ayuda, que debe ser algo natural. Es como dar clases y preguntar quién tiene una duda y todo el mundo se queda callado. Entonces, ¿por qué no preguntar si precisamente estamos allí para aprender? Entonces, a veces la pena como que supera las ganas de crecer y las ganas de aprender. Aceptar que no lo sabemos todo, que sabemos poco o cosas específicas, es importante, pero necesitamos mucho más. También entender que esto nos conduce a mejorar
a no cometer tantos errores. Nos ayuda a saber cómo resolver ciertas cosas que se nos presentan en la vida. Y eso es lo que nos va a permitir poder sentarnos, evaluar lo que nos están planteando o el consejo que nos están dando o la orientación y verlo como alguien que desea lo mejor para nosotros, pero sobre todo que nosotros nos estamos dando la oportunidad de mejorar. Cuando alguien no quiere aprender o mucho menos pedir ayuda, tiene una conducta que muchas veces lo hace más bien como que aislarse, alejarse. Y eso tiende a que la persona cometa muchos errores en lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en lo profesional. Y a veces errores por los cuales tiene que pagar un precio muy alto. Y que esto se hubiera podido evitar si hubiera pedido ayuda y hubiera aceptado aprender de otros. Otro elemento, el número 7. Tener paciencia y perseverancia. En cuanto a la perseverancia, en lo personal, creo que he mejorado, creo que estoy avanzando. En el área de la paciencia, creo que me falta todavía muchísimo. La paciencia es una virtud que implica soportar dificultades, contratiempos con fortaleza, sin quejarse y con serenidad. Es una virtud que implica constancia, perseverancia y dominio propio. Para mí, a veces, tener paciencia es duro por el hecho de que no tenemos como que el control o dependemos de un tercero para hacer las cosas, o no tenemos el tiempo o queremos aprovecharlo al máximo y por eso es que somos impacientes. Por eso es que la paciencia es una virtud importante en la vida, ya que puede ser especialmente útil en situaciones, por ejemplo, como la soledad. Hay momentos donde hemos experimentado soledad por algún motivo. Y ese momento ha hecho que tengamos paciencia con nosotros mismos. Que aprendamos a oírnos, a aceptarnos, a vernos. Y eso a veces no es fácil. Hay otras situaciones como enfermedades que también para poder superarla o enfrentarla hay que tener paciencia. Yo estaba viendo ayer el testimonio de una persona en Colombia, específicamente en Bogotá, que estuvo 8 años en coma. Y es impresionante cuando empieza a contar su experiencia y luego de superar el coma 5 años más para poder recuperar su parte motora, todo lo que es el hecho de poder agarrar cosas, caminar, doblarse, todavía hay cosas que le cuestan. Pero mientras uno ve a ese tipo de personas hablar, uno dice, ¿cómo pudo aguantar tanto tiempo en una cama sin quejarse porque la persona no se quejó? Simplemente lo aceptó y es algo que experimentó y bueno, creo que deberían ustedes ver ese video. Pero son personas que nos están dando grandes lecciones y que pudiéramos aprender de ello. Por ende, todo esto nos está dando la oportunidad de crecer en esta área de la paciencia. La paciencia como virtud es difícil de dominar y rara vez se celebra en una cultura que valora más bien la velocidad. Vivimos en un mundo impaciente, una generación que no tiene la capacidad de aguantar nada. Todo lo quiere de forma instantánea, rápida y en un clic. Por eso es que cuando las personas hacen videos en diferentes redes sociales, ¿qué hacer para poder llamar la atención de alguien que pueda mantenerse 30 segundos, 1 minuto o un poco más en algo que se le está diciendo? Antes se podía enseñar por mucho tiempo. Ahora hay que decir algo y desarrollar el poder de síntesis para plasmar en 1 minuto máximo una idea o algo que se quiera transmitir.
sea un principio, un fundamento o algo que ayude a la persona, porque vivimos en una generación impaciente. Ahora, la paciencia puede tener también efectos positivos sobre la salud física y psicológica. Una vida que se asume con paciencia puede ser mucho más placentera y menos dolorosa que una vida en la que se está irritado habitualmente por la impaciencia. La paciencia es vista como un rasgo de personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Ahora, qué importante es todo esto. Y con ello, el otro punto, que es la perseverancia. Creo que los dos deben estar caminando de la mano, paciencia y perseverancia. Porque la perseverancia es una virtud que se caracteriza por la capacidad de continuar esforzándose por alcanzar un objetivo. Incluso cuando hay obstáculos o adversidades, se ve más allá de todo eso para superarlo. La perseverancia es una virtud relacionada con la diligencia, la persistencia, el compromiso, la fortaleza, la voluntad. Las personas perseverantes son más propensas a cumplir sus compromisos, sus objetivos y sus metas, y a lograr buenos resultados en sus emprendimientos. Son personas capaces de sobreponerse al cansancio, la frustración y los contratiempos. La perseverancia se puede aprender, por supuesto, a través de la práctica y con ejemplos, sobre todo, en el hogar. El hogar es el sitio ideal para crecer, para mejorar en todo. También en la escuela, en un círculo familiar o social, sea de trabajo, sea de estudio, podemos desarrollar esto. El modo de aprender bien algo es estudiarlo muchas veces para remarcarlo. Por eso Pablo decía que no se cansaba de repetir las cosas. E incluso los rabinos enseñan que si para aprender algo tú necesitas remarcarlo 100 veces, 99 no son suficientes. Y eso habla de la importancia de la perseverancia. Podemos tener objetivos claros, pero sin constancia será difícil concretarlo. La perseverancia como virtud nos acerca a nuestras metas por la tenacidad y el empeño que ponemos en ello. Incluso cuando vemos nosotros que las cosas vienen en contra, que no salen como queremos o en el tiempo que deseamos, la perseverancia nos empuja siempre hacia adelante. Es una cualidad requerida para el liderazgo. Yo creo que los grandes hombres en la Biblia y las grandes mujeres desarrollaron esta cualidad. Es algo que no me queda la menor duda. La confianza y firmeza en el rumbo de seguridad da seguridad al resto. Por algo dicen que la perseverancia es como un timón, mas no un remo, sino el timón que guía el barco. Esta virtud nos permite vencer el cansancio y la tentación de renunciar. El tiempo es un aliado, no su enemigo. Queda claro que la principal causa del fracaso es el logro de nuestras metas. En el logro de nuestras metas es abandonar demasiado pronto. Y eso sucede con personas en lo profesional o asumir un nuevo trabajo o un negocio o van a estudiar una carrera. ¿Cuántas personas han dicho que van a empezar una carrera y a mitad de camino, apenas empezando, la dejan y comienzan otra, y luego comienzan otra, y al final a lo mejor no estudian nada, y cuando van creciendo y van madurando se dan cuenta de la oportunidad que perdieron de haber estudiado y desarrollado una carrera? Eso es lo lamentable. Existe también una relación directa entre la perseverancia y el bien, ya que lo propio de la perseverancia es persistir en el bien que buscamos sin abandonar la lucha. De allí que puede definirse como la persistencia en el logro de obras virtuosas. Siendo una virtud, no se persevera en el error ni en el mal. Por el contrario, son tenaces en la búsqueda de la verdad y del bien. Por último, y con ello no es menos importante, es reconocer la nueva persona que somos. Cuando nosotros nos sentamos a pensar, evaluar nuestra vida y miramos hacia atrás y quiénes somos ahora,
pudiéramos hacer una lista de lo bueno y de lo malo y evaluar en qué hemos crecido, en qué no, qué cosas establecimos para mejorar, qué cosas hemos mejorado y qué no, cómo hemos transitado. Nos sentimos satisfechos con nuestra vida, nos sentimos gozosos con lo que hemos alcanzado o a lo mejor no, queremos diferente y si queremos hacerlo, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Qué objetivos hemos alcanzado y en qué nos ha beneficiado o en qué nos ha ayudado? Todo esto es necesario, pero cuando nosotros reconocemos la nueva persona que somos, debemos reconocer las virtudes y los defectos que tenemos. El gran problema es que a veces el hecho de reconocernos para muchos es difícil porque la persona pareciera que quisiera deshumanizarse. O sea, a la gente le cuesta mucho aceptar que tiene defectos, que hay cosas que no se pueden mejorar de la noche a la mañana, que hay cualidades negativas que se deben trabajar y que el día a día y el tenerlo presente y ser consciente de ello es lo que nos ayuda a mejorarla, pero a veces no tenemos la capacidad de estar siempre vigilante en cuanto a eso. Entonces, necesitamos aprender a reconocer la persona que somos y sobre todo la nueva persona que queremos construir. Ahora, ¿qué es reconocerse como persona? El autoconocimiento es la capacidad de conectarse con nuestros sentimientos, pensamientos y actos. Y cuando todo esto lo unificamos, entonces podemos hablar de alguien que es íntegro. Cuando las personas se conocen a sí mismas, entienden sus fortalezas, sus desafíos, virtudes, defectos, saben qué los ayuda a progresar y qué no. El autoconocimiento, como su término indica, es el conocimiento de uno mismo. Se trata de la capacidad de introspección que tiene una persona para analizarse o evaluarse con profundidad, tanto en las emociones, las cualidades, defectos, limitaciones, afición, fortaleza, etc. Todo esto es importante. Poder conocerlo, qué nos gusta, qué no, qué nos motiva más, en qué cosas reaccionamos, en qué cosas decidimos. Por lo tanto, es un proceso reflexivo, porque nos permite crear una identidad en la que nosotros adquirimos como que la noción de quiénes somos. Y este proceso se puede dar a través de fases, o por lo menos los que conocen más del tema hablan en relación a esto lo siguiente. Hablan de la autopercepción, que es la definición de la actitud a partir del comportamiento de uno mismo. Es decir, la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos debido a nuestro comportamiento y las circunstancias en las que sucede. Ahora, pudiéramos tener una autopercepción basada en la verdad o basada en la realidad. Basada en la verdad a través de lo que la Torá nos dice quiénes somos. Para empezar, creados a imagen y semejanza del Eterno. O una autopercepción basada en la realidad, y es lo que estamos viendo ahora a través de las diversas ideologías, el sistema woke y todo lo que estamos planteando, o todo lo que se está planteando, que la gente no solamente trata de exponerlo, sino que trata de imponerlo. Y que si otro se autopercibe de una forma, nosotros tenemos que también aceptarlo, respetarlo y de alguna manera como que aplaudirlo. Y eso está mal. Otra fase para conocernos es la autoobservación. Porque esto implica el reconocimiento de la persona a través de una serie de procesos. Y eso conlleva tener mucha conciencia, estar muy despierto. Observar el nivel motor, aquello que nos ayuda a caminar, a transitar, etcétera, es necesario. La comunicación con los demás, el nivel emocional, las respuestas psicofisiológicas son también importantes, como dicen los especialistas del tema. Todo esto es lo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Otra fase que ellos mencionan es el autoestima.
que es la valorización que la persona hace de sí mismo a través de una observación objetiva y de la aceptación de su identidad. La autoestima nos indica si un individuo está conforme consigo mismo y se trata de un concepto que limita la felicidad y potencial de una persona. Esto es algo que se manifiesta de forma cambiante, modificándose a lo largo de la vida. La Escritura nos dice que nosotros debemos tener un concepto de nosotros mismos conforme a la Torá, ni más ni menos. Otro elemento o otra de la fase de las 4 que mencionan es la autoaceptación. Se trata de la capacidad de aceptarse tal y como es uno mismo. Es una forma de tomar conciencia desde una perspectiva objetiva de las virtudes y defectos sin creencias limitantes. Allí es donde a veces se presentan problemas porque muchas personas poder aceptarse les cuesta por el hecho de que tienen que verse en medio de sus errores, de sus defectos, de sus cualidades negativas. Y eso es como denigrarse, eso es como humillarse, eso es como vejarse. Y eso es simplemente una manifestación del orgullo y la soberbia. O sea, todos los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos. Y decir que yo voy a estar con una persona que es perfecta, en medio de su perfección, a lo mejor esa persona no va a querer estar conmigo porque yo no lo soy. Pero cuando yo veo a alguien que se acepta, que reconoce, que tiene virtudes, defectos, cualidades positivas, negativas, pero a su vez ama el deseo y está motivado a cambiar y vemos el esfuerzo por cambiar y que estudia y pone de su parte para mejorar, para cambiar, para crecer en lo personal. Ese tipo de persona es con el que debemos tratar. Porque esas personas nos pueden motivar a que nosotros también luchemos a diario por querer mejorar y aceptar nuestra realidad, pero no conformarnos con ella. Yo puedo aceptar que tengo un defecto, pero no tengo que vivir con él toda la vida. Simplemente que lo identifico, sé que lo tengo, pero lo voy a mejorar, lo voy a cambiar, voy a superarlo. Y así con las cualidades negativas. Eso no me hace menos humano, al contrario, estoy reconociendo mi humanidad. Y estoy reconociendo que soy la persona que estoy trabajando en este día para ser mejor mañana. Y que evidentemente no soy el mismo de ayer. El problema es que hay personas alrededor que están estancados, que no crecen, y así como se ven a ellos mismos, ven a los demás y piensan que otros están igual porque ellos están peor. Y resulta que no es así. Muchos han cambiado, han mejorado, han avanzado, han dejado muchas cosas atrás. Y otros tiraron el ancla en ese lugar, en ese tiempo y en esa condición. Y desde allí están mirando para todos los lados con esos lentes totalmente deformados. Ahora, ¿por qué es tan importante conocerse a uno mismo? Porque uno puede verse en medio de cada una de estas fases y de esta manera comprenderse. El autoconocimiento es esencial para lograr un bienestar psicológico, un bienestar emocional. En primer lugar, uno de los beneficios es que nos enseña a cómo gestionar las emociones y los sentimientos, incluso en situaciones difíciles, porque está directamente relacionado con la inteligencia emocional, por lo que a través del autoconocimiento se incentiva la mejora de la salud mental. Otro motivo por el que es importante conocerse a uno mismo es por la aceptación de la realidad de forma positiva. A través de la ya mencionada autoaceptación se eliminan las frustraciones y el estado de decepción, llegando a un estado de paz mental referente a la persona y el entorno que le rodea. Entonces, que alguien diga de ti que eres esto, que eres los otros, sí es verdad. Lo reconozco y estoy mejorando y estoy cambiando. No me estás diciendo nada nuevo. Y eso no me va a afectar. Y si lo estás diciendo por ofenderme, molestarme, lo siento mucho, pero no es así.
Esa paz mental es sumamente importante. Poder mantenerla, poder nutrir eso, es lo que nos ayuda a transitar con calma. No es lo que está sucediendo alrededor o lo que dicen lo que te afecta, es la forma como tú lo interpretas. Y ahí es donde está el problema. Por eso vemos un barco en pleno mar rodeado de agua. El problema no es que esté rodeado de agua, el problema es que el agua se meta al barco. De igual manera, somos nosotros. Somos los que creamos esas ideas, esos pensamientos, nos hacemos películas de lo que dijo uno, lo que dijo el otro. No. Esas personas que están hablando, criticando, condenando, a lo mejor son peores en cuanto a sus cualidades, en cuanto a sus defectos. A lo mejor son personas que no trabajan su vida, que no tienen conciencia de nada y simplemente están pendientes de otros porque no están pendientes de ellos. Cuando tú estás atento a tu vida, tú no tienes tiempo para estar mirando hacia afuera, porque entiendes el valor que posee tu vida, porque te amas y sobre todo porque tienes conciencia que un día te vas a presentar delante del Eterno y delante del Eterno le vas a tener que decir en quién te convertiste, en quién te construiste con aquello que se te dio, que en este caso es la Torá. Esta búsqueda de la verdadera naturaleza de uno mismo, con sus deseos, con sus emociones, son importantes, son necesarias, porque uno empieza a eliminar las expectativas que otros tienen de nosotros. Y nosotros no tenemos culpa de que hayan personas que tengan expectativas erradas de nosotros cuando nosotros no les dijimos nada. Ellos fueron los que se construyeron su película de nosotros. Y a lo mejor se decepcionaron, se defraudaron, porque yo esperaba esto, porque yo esperaba esto. Lo siento mucho, pero yo no puedo dominar tu mente ni controlar tus ideas absurdas. O sea, yo soy un ser humano. Y así como tú lo eres, también todos los que están a nuestro alrededor. Y mientras más yo aprenda a aceptarme, que no significa conformarme con quién soy, podré mejorar, podré superarme. Y por eso es que necesito la Torá, porque la Torá es la que convierte el alma. Cuando nosotros llegamos a comprender la creación del ser humano, lo que representa su identidad, empezamos a vivir mucho mejor, dándole sentido a la vida con objetivos claros. Nos alejamos de esa concepción de una identidad desacertada, fundada por comportamientos, por actitudes o recuerdos o expectativas que supuestamente nos caracterizaban y que no es así. Cuando empezamos a conocernos, nos vamos a sentir mejor, porque es cuando empezamos a vivir sin que lo que esté al lado te afecte. O sea, llega un momento en la vida en que estamos con personas que nos pueden llegar a decir, mira, 3 más 2 son 10. Ok, perfecto, son 10. Vive feliz, si a ti te gusta, son 10. Ok, sigue adelante con tu 10. Esa es su vida. Se la vamos a respetar, aunque no estemos de acuerdo y sabemos que el resultado no es 10, pero lo va a interpretar así. O sea, hay algo que necesitamos, que a lo mejor me faltó colocarlo, entre estos 8 puntos que he querido compartir con ustedes, que es la tolerancia. La tolerancia es lo que me permite entrar en las redes sociales y ver a lo mejor cosas que están diciendo o están expresando de alguien o de algo, de un país, de un gobierno, y quedarme tranquilo, relax, no pasa nada. ¿Por qué armar un rollo y por qué decir no estoy de acuerdo y esto? Y empezamos allí a reaccionar. Mire, con ese mensaje yo no voy a cambiar el mundo. Y eso no significa que esté de acuerdo, sino que yo debo estar consciente hasta dónde yo puedo llegar con ese comentario que yo hago y que puede ser pérdida de tiempo. Muchas personas les gusta colocar en las redes cosas que causen esos conflictos, porque para ellos una persona que los odie, que los deteste, es para ellos más importante que 5 que los acepten. Porque en las redes sociales, cuando uno te detesta, hace de ti toda una propaganda, una publicidad, te promociona y dice, y eso va ganando
gente y personas para ver y por qué dicen esto y este es lo peor, este es el anticristo, este es el diablo. Y esa persona te está ayudando, es el mejor publicista que tú tienes. Entonces, hay personas que les gusta eso porque saben que resulta. Y saben que hay gente que es débil en ese sentido, que no se aguantan porque no es tolerante y cualquier cosita revientan y empiezan a decir cualquier cantidad de cosas. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender. El número 8 en la Biblia representa una nueva etapa. Y en esta celebración que culmina, ¿cómo vamos a comenzar esta nueva etapa? Es vital. Es necesario que tomemos en consideración estos elementos que yo considero, a mi juicio, no sé si estaré equivocado, a lo mejor sí, a lo mejor no, estos elementos que le pueden ser útiles. Téngalos allí, evalúelos. Si usted ve que le son útiles, aplíquelos. Si usted ve que no, busque cuáles son los que le pueden ayudar a vivir una nueva etapa, si en verdad usted desea comenzar una nueva etapa en su vida. Ahora, si usted desea seguir la rutina, seguir esta vida mecánica transitando como un zombie que simplemente está existiendo y no viviendo, ese también es su deseo, esa también es su voluntad. Ese es su punto de vista, se respeta y sea feliz con eso, como yo lo voy a hacer, con lo que la Torah me establece, y en función de eso yo voy a seguir caminando. Nos vemos, bendiciones para todos y shalom.